Hoy vamos a darle continuidad al capítulo número 4. Lo voy a leer en Reina Valera 1960 y luego lo explicaré en Nueva Traducción. Dice el versículo número 1 del capítulo número 4. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Verso número 8. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Verso 21. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído de la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, del cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no dabas a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora.
Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará, perdón, el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Padre Celestial, yo te doy gracias en esta mañana por tu bendita y tu poderosa palabra, Señor. Te pido que seas tú abriendo nuestros ojos espirituales, como siempre, de tu hermosa palabra, Señor, que podamos entender un aspecto más de tu poderosa palabra, que juntos podamos conocer un poquito más acerca de la verdad bíblica y que juntos podamos conocer, Señor del cielo, tu palabra, el evangelio de verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. El capítulo número 4 lo he, dividido en 3 partes. La primera parte es una continuidad acerca de la ley que ha venido hablando el capítulo número 3. La segunda parte es realmente si el pueblo de Israel, el pueblo de los Gálatas, perdón, quería regresar a la esclavitud. Y la tercera parte es realmente los hijos son por la heredad o el hijo es por la promesa. Son los 2 pactos. Entonces, la primera parte del capítulo número 4 está hablando, es una continuidad de ese capítulo número 3 acerca de la ley. Punto central importantísimo en Gálatas es acerca de todo lo que es la ley, y ya hemos venido entendiendo el concepto de la ley, que es buena, pero que definitivamente cumple simplemente un propósito. Lo que nos va a hablar el capítulo número 4 en Nueva Traducción Viviente lo dice de la siguiente manera. Piénselo de la siguiente manera, dice. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Hasta ahí lo que nos está diciendo es que todas las personas estaban sujetas bajo la ley. Cuando una persona ha dejado un testamento y los hijos no han cumplido la mayoría de edad, pues lamentablemente no pueden hacer uso de esos o de esa heredad que Dios o que el Padre les ha dejado. Todavía no pueden hacer uso por la falta de conocimiento, por la falta de experiencia y porque no va a tener la forma de cómo ejecutar o cómo hacer que esa heredad tenga un fin verdaderamente importante en su vida. Entonces, si un niño queda huérfano a la edad de los 6, 7 años, pues va a ser imposible que ese niño sepa administrar completamente una heredad. No va a ser posible hacerlo. Se necesita de un tutor o se necesita de un administrador. Aquí la palabra está diciendo que todos son iguales, tanto los esclavos como los hijos o los dueños son iguales hasta cuando se cumple la mayoría de edad. Aunque esos niños sean los dueños de la heredad, todavía no saben administrarla correctamente. De ahí tan necesaria la ley para que la ley simplemente sea un ayo o sea una guía hasta que se venga, obviamente, la realidad que necesitamos o que necesitaba el mundo. En este caso, lo que está diciendo aquí es que los niños no pueden manejar una heredad hasta que cumplan la mayoría de edad. Los tutores o los administradores es la misma ley. Por eso todos estábamos encerrados bajo la ley. Porque si nosotros no tuviéramos el verdadero conocimiento de la ley, pues estaríamos entonces malgastando toda la heredad de Dios. Y habíamos malgastado o habíamos tirado a la basura la salvación. ¿Hasta cuando venga quién? Cristo. Cuando viene Cristo es cuando las personas se hacen mayores de edad. A eso es lo que se refiere Gálatas. Una persona se hace mayor de edad
cuando Cristo viene sobre su vida y cuando esa persona ha madurado en la fe y ha entendido la diferencia entre la ley y el evangelio. Porque si no va a malgastar o va a ser un transgresor más bien de la palabra. Es fundamental, por eso es importante que tengamos tutores, pero esos tutores, vuelvo y repito, es la ley. Cuando la ley cumple su propósito, cuando yo ya tengo mayoría de edad, que es que conozco a Cristo, entonces la ley ya no es importante. Ese tutor que estaba para guiarme, ya no lo necesito porque yo ya puedo tomar o administrar correctamente mi heredad. Y esa heredad es mi salvación. Cuando Cristo vino, cuando el tiempo fue establecido, el verdadero tiempo que se estableció para que viniera el Cristo, a partir de ese momento, el ayo de la ley ya no tiene más significado para el que conoce a Cristo. Por eso está diciendo que el verso número 2, tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Note usted, repito una vez más, para que nosotros seamos mayores de edad, para que nosotros hagamos uso de lo que el Señor nos ha dado, es que hemos madurado, hemos salido de la ley y hemos entrado a la mayoría de edad, que es conocer a Jesucristo. Es lo que está diciendo la palabra. Entonces yo ya no necesito un tutor como la ley, porque yo ya tomo una decisión en cuanto a la salvación que Dios me ha regalado. Dice claramente el verso número 3, eso mismo sucedía, está haciendo un paralelo, con nosotros antes de que viniera Cristo. ¿Se da cuenta? Si Cristo no hubiese venido, entonces todavía estaríamos bajo el tutor de la ley. Pero como Jesucristo ya vino, ya no necesitamos más el tutor de la ley. No necesitamos un administrador. Ya no lo necesitamos. Éramos como niños, dice la palabra. ¿Qué más dice? Éramos esclavos, claramente, ¿de qué? De los principios espirituales básicos de este mundo. O sea, cuando nosotros no teníamos la mayoría de edad espiritual, estábamos sometidos a los regímenes de este mundo, a cosas esotéricas, a cosas dogmáticas y a cosas místicas. Muchas personas están todavía sometidas a esas cosas. Muchas personas todavía están sometidas a cosas de la ley del Antiguo Testamento y guardan todavía fiestas del Antiguo Testamento. ¿Por qué el pueblo de Israel guarda todavía la infinidad de fiestas que tienen? Sin embargo, son 7 fiestas importantes las que ellos tienen. Ellos celebran, por ejemplo, una fiesta muy importante para ellos llamada Pesha o Pascua. Nosotros ya no la celebramos de esa manera. Nosotros celebramos algo que se llama la Santa Cena. Hay una diferencia muy grande. La Pascua, perdón, o la Pesha, aunque era pasar por alto, era la sangre de un cordero de un animal. Para nosotros, la Santa Cena es el nuevo pacto en la sangre del Cristo, que es completamente diferente. Ellos todavía siguen con la sangre de animales, mientras que nosotros estamos en la sangre del Cristo, que dio su vida. Entonces, lo que hacemos es que al participar de la Santa Cena, no de la Pascua, no del Pesha, sino de la Santa Cena, estamos recordando que la sangre del Cordero fue derramada en la cruz y estableció un nuevo pacto. Hay una diferencia muy grande. Entonces, por eso muchas personas todavía siguen guardando una serie de fiestas o una serie de cosas que son principios o cosas básicas, dice que son rituales espirituales básicos de este mundo, básicos. El hecho de guardar el sábado es una situación que para muchos todavía lo siguen guardando. El hecho de comer algunos o no comer algunos alimentos son cosas básicas. Dice que éramos esclavos de esos principios. Algunas personas todavía siguen siendo esclavos de sus principios porque todavía siguen viviendo bajo el aspecto de la ley, ¿sí? En la tradición católica, pues, por ejemplo, las personas siguen haciendo algo que se llama ¿cómo se llama esto? Un viaje, cuando hay la Semana Santa,
como un caminar alrededor de los barrios, tiene un nombre. Y ese caminar alrededor de los barrios cargando los imágenes, unas procesiones, las procesiones. Y por ejemplo, también no comen carne en la Semana Santa, lo que llaman Semana Santa, sino comen pescado u otros alimentos. Entonces, esas son rituales que ya no tienen ningún valor o que no tienen ningún sentido para esta época. Ellos todavía, lamentablemente, lo siguen haciendo porque están sujetos a esa ley, es lo que está diciendo la palabra, y que todavía siguen siendo esclavos y todavía siguen siendo niños espirituales, esclavos a unas fiestas o a unos rituales básicos de este mundo, dice la palabra. En el verso número 4 dice la palabra, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido por Dios, ahora sí habla de un tiempo establecido por Dios. Aquí hay una cosa muy importante, y es que a partir de Cristo, esos tutores o esa ley ya no es vigente para el que está en Cristo. Dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios envió hace más de 2000 años. Era el tiempo perfecto. No vino antes y tampoco vino después. O sea, Jesús no vino hace 3500 años y tampoco iba a venir mañana, por ejemplo, porque entonces no estaríamos hablando de él, sino que fue el tiempo correcto, el tiempo establecido en el cual iba a venir el Cristo. Hace más de 2000 años vino, y cuando él vino, entonces vino la realidad, vino la verdad, vino lo que iba a quitar el ayo, o más que a quitarlo, o más que abolirlo, el que iba realmente a cumplirlo en su totalidad. Entonces dice que Dios envió a su Hijo nacido de una mujer. Miren lo interesante. En la primera parte dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo. Esta es la primera parte. Dios envió a su Hijo. Como Dios ha enviado a su Hijo, lo ha enviado por medio de una mujer. Dice, nacido de una mujer, para mostrar la humanidad del Cristo, para mostrar que Jesús es la imagen del Dios invisible que iba a venir a la tierra como un humano, la imagen de Dios que iba a cumplir todo el propósito de la ley. Dice que nacido de una mujer, y además de eso, nació también sujeto a la ley. Cuando Jesucristo vino sujeto a toda la ley de Israel, a toda la ley que Dios le había dado inclusive al pueblo de Israel. No fue que se salió de esa ley, es que fue el único que cumplió toda la ley. Eso es lo importante que también debemos entender. Él fue el que cumplió toda la ley, él fue quien pagó toda la ley para ahora establecer una verdad única de que él es el único Dios verdadero, que por medio de su sangre iba a traer la salvación e iba a establecer un nuevo pacto. Entonces está diciendo en el verso número 5, Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley. Note usted lo interesante nuevamente aquí. Dice que Dios el Padre lo envió a Jesús para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Él compró nuestra vida. Dice la palabra en el texto, en el griego original habla de la palabra priorizo, que Él nos invitó, que Él nos llamó, que Él nos convocó, pero también que Él nos compró, agorazo y exagorazo. Él nos ha comprado con la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre y al derramar su sangre nos ha comprado, agorazo. Y aparte de eso, nos pone en libertad para que podamos vivir conforme no a la ley de Israel, sino conforme a la gracia. Exagorazo.
Entonces lo que está diciendo aquí, que él envió al Hijo para comprar la libertad porque éramos esclavos de la ley. Note usted que nosotros éramos, ¿qué? Esclavos de la ley, porque la ley nos juzgaba todo el tiempo. La ley es como un fiscal que todo el tiempo nos está diciendo nuestras faltas, lamentablemente en el alma, y nos está hablando todo el tiempo a nuestra vida de las fallas. La ley es un juicio permanente, pero dice la palabra que Dios envió al Hijo precisamente para comprar nuestra libertad, porque éramos esclavos de la ley a fin de adoptarnos como sus propios hijos. Ahora, note usted la otra parte, dice que Él nos adoptó como sus hijos. Ese Dios poderoso, el Pantocrator, el Dios eterno, nos adoptó por medio del sacrificio de Cristo. Usted y yo no éramos hijos, éramos esclavos, estábamos bajo la maldición de la ley, pero el Hijo nos compró agorazo y exagorazo, nos puso en libertad y aparte de eso nos adoptó como sus hijos en la medida que nosotros pertenecemos a lo que se llama la gracia, el regalo inmerecido. Mientras que usted y yo, si seguimos o continuamos o alguien sigue ejecutando la ley, no ha entendido la posición de hijo y todavía sigue siendo un esclavo. Por eso está diciendo la palabra que Él nos ha adoptado como sus propios hijos. Verso número 6. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Otro punto importante es que en el Antiguo Testamento nadie podía llamar a Dios papito o padre, pero dice la palabra que Dios puso el Espíritu del Hijo en nuestras vidas, en nuestros corazones, porque nos ha comprado con su preciosa sangre y nos ha sacado de la esclavitud, de las tinieblas, de los dogmas, de las mentiras, de la falsedad, de la religiosidad, de la rigurosidad de las cosas religiosas de este mundo. Y nos ha puesto en plena y completa libertad. Ahora bien, lo que está diciendo acá es que ahora nosotros sí podemos llamarlo papito o padre, Abba Padre, y eso es muy importante entenderlo hoy. Todo aquel que está en la ley todavía no puede expresarlo de esa manera, no puede entrar confiadamente porque todavía se siente juzgado bajo la ley. Pero aquel que no tiene esa ley, que ya ha sido quitada, que ya entiende que ha recobrado su mayoría de edad, que ya no piensa como un niño, que ya no tiene temor de la religiosidad ni de lo que los conceptos humanos traigan sobre su vida, sino que ha salido de esos conceptos, sino que ha salido de esa religiosidad y ahora ha entrado a ser parte de la iglesia y a ser parte de la familia de Cristo como hijo adoptivo, ahora puede llamarlo con toda libertad Padre Eterno. El término Abba significa eso, papito. Y por eso cuando los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar, Jesús lo hace de una manera hermosa diciéndole a los discípulos, ustedes orarán así, Padre nuestro. Porque Padre nuestro es con Jesucristo. Sin Jesucristo no hay Padre nuestro. Sin Jesucristo es imposible decirle a Dios papito. El término Abba, papito, es un término de intimidad. Es un término de secreto. Es un término donde se puede establecer una relación hermosa con Él. Qué bueno cuando los hijos pueden interactuar con los padres. Hay muchos hijos que lamentablemente hoy no interactúan con sus padres o sus padres con sus hijos. A veces se limitan simplemente a que los hijos le piden a los papás las cosas que necesitan para su diario vivir, la ropa o los elementos de estudio, o quizás unas vacaciones, o quizás el alimento que pues no se debe pedir porque es una
responsabilidad del padre o de los padres. Pero hasta ahí se limita muchas veces la relación de padres e hijos. Qué hermoso es cuando un hijo puede hablar con su papá. Y qué hermoso es cuando un hijo puede expresarle a su padre sus tristezas, sus angustias, sus dolores, también sus sueños, sus anhelos. Cuando se puede sentar y tomarse un café con los hijos o comer alrededor de la mesa y poder compartir, poder abrazar a sus hijos y poder expresarles su amor, y también los hijos poder expresar todas las situaciones que pueden vivir, pero que lamentablemente muchos hijos ya no ven a los padres como padres y prefieren contar todas sus cosas y su intimidad a sus amigos afuera o a sus amigas afuera, en otros escenarios donde ni siquiera son escenarios de paz, sino escenarios de fiesta, escenarios de rumba, escenarios de sexo ilícito, escenarios de drogas, escenarios de mucha bulla y de mucho ruido. A diferencia donde el padre puede escuchar a sus hijos en un escenario de paz, en un escenario de amor, y donde puede realmente el hijo expresarle al padre tantas cosas y decirle: papito, me siento así, me siento triste, o me siento angustiado, o me siento cansado, o quiero tu ayuda, o quiero tu consejo, o quiero tu ayuda en esta situación determinante. Eso es lo que Dios está hablando. Cuando una persona está en la ley, los hijos nunca van a ver al papá como papá. Cuando una persona está en la ley, los hijos van a ver al padre como un general que da órdenes. Porque quizás el papá tampoco ha expresado el amor verdadero como padre. Por eso el término Abba es muy hermoso. El poder entender papito es extremadamente cercano e íntimo. Y eso es lo que hace la ley. Dios ha quitado esa ley para colocarnos como sus hijos y poderlo llamar a él papito, cercano. En el verso número 7 dice: ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Note usted, éramos esclavos, ya no somos esclavos, somos sus hijos. Y como somos sus hijos, dice la Biblia que somos ¿qué? Herederos de él, dice la palabra, herederos. Ahora bien, esa es la primera parte. La segunda parte es la exhortación contra volver a la esclavitud, o la preocupación que Pablo tenía por los Gálatas a que regresaran nuevamente a la esclavitud de la ley. Pudiese también ocurrir hoy en este tiempo que usted, conociendo la palabra del Señor, regrese a cosas que a Dios no le agradan. Porque muchas personas son cristianas y después de un momento a otro hacen cosas que a Dios no le agradan, cosas religiosas? ¿Por qué vuelven otra vez a celebrar fiestas judías? ¿Por qué vuelven otra vez al pecado? ¿Por qué vuelven otra vez a guardar ciertos días? ¿Por qué vuelven otra vez a no comer ciertos alimentos? ¿Por qué? Etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es la preocupación de Pablo en la segunda parte. Dice el verso número 8: antes de conocer a Dios, ustedes los gentiles eran esclavos de los llamados dioses que ni siquiera existen. Y nosotros también éramos esclavos de esos dioses, ¿no? Teníamos dioses paganos en nuestras vidas. En la religión tradicional católica hay muchos dioses: San Antonio, San Marcos, San Gregorio, San Jacinto, la Virgen del Acueducto, la Virgen de no sé qué, la Virgen del Alcantarillado, la Virgen, etcétera, etcétera, el Dios caído, el Dios de arriba, el Dios de abajo, etcétera, etcétera. Diferentes dioses que nos hemos inventado. Entonces, dice claramente que éramos también esclavos de esos dioses que tampoco ni siquiera existen. También hay gente que tiene dioses de las mitologías, ¿no? Las mitologías griegas, las mitologías romanas, etruscas, etcétera. Muchos dioses, muchos dioses. El dios del fuego, el dios del aire, el dios del amor, etcétera, etcétera. Tantas dioses que se han inventado en diferentes mitologías y que todavía muchas personas los adoran o los buscan.
Entonces dice la palabra claramente que antes de conocer al Señor, ustedes los gentiles eran esclavos de los llamados dioses que ni siquiera existen, dice Pablo. Así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, Pablo está diciendo, mejor dicho, que ahora Dios es el que nos conoce a nosotros, porque Él fue el que nos miró a nosotros, porque Él fue el que extendió su amor hacia nosotros, porque Él fue el que nos sacó de la esclavitud, no solamente de la ley, sino del pecado. En ese mismo verso dice, así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? ¿Pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir con ciertos días o meses o estaciones o años? Ahora bien, note usted nuevamente, Dios le dice, Pablo le dice a los Gálatas, ¿por qué quieren regresar nuevamente a celebrar unas cosas que ya no tienen ningún valor? ¿Por qué ustedes quieren volver a esclavizarse a esos débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? Filosofías de este mundo, lo que piensa determinado filósofo, lo que dijo determinado filósofo, pero que no es verdad. Lo que los astrónomos dicen, aunque tengan ciencia y aunque la ciencia es correcta, la astronomía nunca jamás será superior a la palabra. La astronomía jamás será superior al concepto de Dios, porque el astrónomo estudiará las estrellas, los planetas y todas esas cosas importantes. Sin embargo, la palabra del Señor será superior. Algunos astrónomos pues entonces van a decir algunas cosas que son realidad y otras que no. Y lo que es peor aún, a algunos astrólogos, note la diferencia entre astrónomo, que es un científico que habla sobre los entes que están fuera de nuestro planeta, las estrellas, los planetas, y los astrólogos, que son brujos, que son demonios más bien el concepto, y ellos, los astrólogos, tomarán parte de los astrónomos de la ciencia para hablar del día de tu nacimiento, porque si tú naciste el 16 de no sé qué, a tal hora, entonces tú tienes una estrella. Y si naciste tal día, tal hora, ese no tienes estrella, sino estás estrellado. Por eso eres pobre, por eso eres enfermo, por eso eres, en fin. Y inventan una serie de cosas, lo que llaman la carta astral. Entonces, cada persona tiene una carta astral o cada persona tiene un diseño según el día que nació, la hora que nació, el signo que tiene y toda esa serie de cosas que se inventa el mundo. Por eso la Biblia está diciendo, mire, no crean a todas estas cosas, no crean esas situaciones, no crean a esos dioses paganos, no crean esas mentiras que el mundo ha levantado, no regresen a esas cosas que en una época ustedes creyeron. Y quizás usted como cristiano o como no cristiano antes, usted confiaba en estas cosas, usted leía su horóscopo, usted leía su carta astral, usted visitaba brujos, etcétera, etcétera. Pero dice la palabra que ya eso no es verdad, que no crea eso, que no se regrese a esas cosas, que no retroceda, que no sea esclavo, que no crea en esas situaciones. Mire lo que dice el verso número 10. Pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir ciertos días o meses, estaciones o años. Es lo mismo que le estoy hablando de la astronomía. Entonces también algunos dicen, no, mire, la gente pretende ganarse, ¿cierto? El favor de Dios por cumplir ciertos días. Entonces, si hay que ganarnos el favor de Dios, ¿por qué no guardamos el sábado? Si el sábado fue dicho en la palabra, usted al leer la Biblia, dice la Biblia que debemos guardar el sábado eternamente. ¿Usted no se ha preguntado eso? Eternamente hay que guardar el sábado, dice la Biblia. Pero nosotros no guardamos el sábado.
Guardamos el Dominus Deus, el día del Señor. Ese eternamente era para el pueblo de Israel en el concepto de la ley, no para nosotros. Y aún así, ya no para los judíos, porque ya vino ¿quién? El Cristo, el tiempo establecido, según el tiempo establecido, que es lo que habla Mateo también. Es la esperanza que había de venir. Sin esperanza no hay conocimiento. Y Cristo vino porque Él es la esperanza para darnos el conocimiento de la verdad. Porque ya no estamos sujetos a guardar días, es lo que está diciendo la palabra. Mire, ya no estamos sujetos a guardar días o meses o años. Hay gente que guarda meses también. Algunas tradiciones por ahí guardan lo que llaman el Ramadán. Entonces tenemos que guardar 40 días de ayuno porque si no, no estamos bien. Los adventistas tenemos que guardar el séptimo, el día Shabbat, porque si no, no estamos bien. Los judíos ortodoxos y aún mesiánicos también guardan el sábado, el Shabbat, del viernes 6 de la tarde a sábado 6 de la tarde, porque no estamos bien, supuestamente. Pero la Biblia está diciendo que no podemos volver a esas situaciones, que no podemos volver a esas cosas que no son verdad, porque entonces estamos sujetos a bajo la ley. Y son cosas débiles, inútiles, principios espirituales de este mundo que pretenden, entre comillas, ganarse en el favor de Dios, pero no pasa nada con guardar un día, no pasa nada con guardar las estrellas, con mirar las estrellas, no pasa nada con adorar estrellas, ni estrellas de allá afuera, ni estrellas de abajo como cualquier cantante, porque ahora cualquier cantante o cualquier actor es una estrella. Entonces, hay gente que adora las estrellas humanas, ¿sí? Algunos adoran a Ricky Martin, algunos tienen su club de fans, hasta pastores tienen el club de fans. Joel Austin, por ejemplo, tiene un club de fans. Sus libros hablan de él, no hablan del Cristo. Sus libros hablan de los conceptos de él. Yo soy bueno, yo soy honesto, yo soy simpático, yo soy inteligente, le ha quitado el puesto a Dios. Entonces, ya no es verdad todas esas cosas. Y se dicen ser pastores o ministros. Ya no hay estrella ni arriba ni estrella abajo que valga la pena. Ya no hay acciones de guardar un determinado lugar o de dejar de comer determinado alimento. Por eso Colosenses, el capítulo número 2, el verso 16, acompáñenme por favor a ese verso. Colosenses capítulo 2, el verso 16. Dice de la manera siguiente: por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben. Note usted, ese es el legalismo de algunas personas. Dicen, tú comes este alimento, uy, no, mira, eso es pecado. Tú comes tal cosa, uy, no, tú no guardas el sábado, uy, qué mal estás porque tú no guardas el sábado. ¿Cómo es posible que tú no guardes el sábado? Estás rompiendo el plan de Dios. Estás rompiendo la ley de Dios. Pero mire lo que dice Colosenses 2:16. Por lo tanto, no permitan, dice la palabra, que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos. ¿Se da cuenta? Ni ceremonias, lo que estamos hablando de los astrónomos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso, ni luna nueva, ni luna llena, ni estrellas negras, ni estrellas blancas, ni ninjas, ni lo que usted quiera. Aquí no cabe absolutamente nada. El concepto de la palabra es una cosa completamente diferente o difiere con lo que está hablando el mundo. Por eso dice, o por días de descanso. Dice el verso 17, pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá y Cristo mismo es esa realidad. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Que Cristo es la realidad. Y que si usted tiene a Jesucristo de verdad, ya no necesitamos de esas cosas, ni somos esclavos de esas cosas. No somos esclavos en guardar fiestas paganas. No somos esclavos en dejar de comer ciertos alimentos o consumirlos o no consumirlos. No somos esclavos de
prender las velitas. Todavía hay gente que prende las velitas el 7 de diciembre, ¿no? El 7 de diciembre vamos a prender las velitas porque es que las velitas, otros prenden las velitas el Día de los Muertos, el 31, el 1 de noviembre, el Día de los Santos, de los Santísimos, santos, santos, santos. Y así otros están celebrando Halloween. Ahora, hay iglesias que están celebrando Halloween. Hay pastores que ahora en su púlpito celebran Halloween y ese pastor se viste de lobo y trae un poconón de cosas a la iglesia y eso es lo que está enseñando. Pero yo no entiendo, la palabra dice que no podemos celebrar esas cosas y que no regresemos a esas cosas. Gálatas capítulo 4, por favor. Nuevamente, el verso número 12. Amados hermanos. No, perdón, el verso número 11. Temo por ustedes, dice Pablo. Quizá todo el arduo trabajo que hice entre ustedes fue en vano. O sea, Pablo dice, lástima porque quizás todo lo que les enseñé no lo han entendido. Verso 12. Amados hermanos, les ruego que vivan como yo, libres de esas cosas, pues yo llegué a ser como ustedes, los gentiles, libres de esas leyes. Dice cuenta, Pablo insiste que por favor no regresemos a esas cosas, que somos libres. Él fue esclavo también de muchas cosas, pero que ya no lo es, ya no necesitamos hacer esas series de cosas. El mismo verso dice, ustedes no me trataron mal cuando les prediqué por primera vez, dice Pablo, y sin duda recordarán que yo estaba enfermo. Él hace un pequeño paréntesis con relación a su vida y dice, sin duda recordarán que yo estaba enfermo la primera vez que les llevé la buena noticia. Aunque mi condición los tentaba a no aceptarme, ustedes no me despreciaron ni me rechazaron, dice Pablo. Todo lo contrario, me recibieron y me cuidaron como si yo fuera un ángel de Dios o incluso el mismo Cristo Jesús. Verso 15. ¿Dónde ha ido a parar el espíritu de alegría y de gratitud que antes tenían? Estoy seguro de que ustedes hubieran arrancado los propios ojos para dármelos de haber sido posible. Le está diciendo, mire, antes cuando les prediqué el evangelio ustedes tenían mucho gozo, mucha alegría, eran dadivosos. Ahora, ¿qué pasó con ustedes, Gálatas? Han cambiado la forma de pensar, han cambiado la forma de actuar y aparte de eso, ya ustedes no tienen gratitud, dice la palabra. Él está hablando con relación a eso. En el verso 16, ¿acaso ahora me volví enemigo o su enemigo porque les digo la verdad? Y Pablo los vuelve a confrontar a los Gálatas diciendo, ¿acaso me volví su enemigo por decirles la verdad? Y eso suele ocurrir también, lamentablemente. Nosotros tenemos que siempre hablar la verdad bíblica y cuando hablamos la verdad bíblica para muchos les suena algo duro o difícil de entender. Entonces, a veces piensan que nosotros los pastores o que un pastor al decir la verdad bíblica somos los enemigos de las personas para prohibirles cosas o no prohibirles cosas y en lo absoluto. Simplemente vamos a la palabra para explicarles a las personas de lo que es verdad y de lo que no es verdad. Nos volvemos a veces enemigos de las personas cuando les decimos la verdad con relación al pecado o con relación a las cosas que se deben hacer o las que no se deben hacer. Y Pablo está diciendo precisamente ese concepto en relación a los Gálatas. En el verso número 17, por favor, dice, esos falsos maestros están muy ansiosos de ganarse el favor de ustedes, pero sus intenciones no son nada buenas. Lo que quieren es aislarlos de mí para que ustedes solo les presten atención a ellos. Verso número 18. Si alguien quiere hacer cosas buenas por ustedes, no hay ningún problema, pero que lo haga en todo tiempo, no solo cuando estoy con ustedes. Él le está diciendo, mire, hay muchos falsos profetas. Por eso hay que tener cuidado cuando yo les digo a ustedes que escuchemos la palabra, que vayamos a la palabra, es porque es la palabra de verdad. Hay miles de falsos profetas en YouTube, cantidades de falsos profetas, malos maestros, cantantes cristianos enseñando mal, predicadores cristianos enseñando mal, falsas enseñanzas, enseñanzas de predestinación, enseñanzas de que ya el pecado no afecta, enseñanzas de
prosperidad, enseñanzas, falsas enseñanzas, todo el tiempo. Y hay por montones en YouTube. Entonces, hay gente también que escucha a estos judaizantes o que están regresando a la ley, guardando cosas de la ley, que se ponen el talit, que se ponen la kipá, que regresaron o están regresando a cosas de la ley. Y hay gente que está escuchando estos conceptos y todavía siendo cristianos escuchan la palabra, pero no saben qué decisión tomar. Pero la Biblia está diciendo que son falsos maestros. Y por eso es importante que usted sepa escuchar que no todo lo que brilla es oro. No todo lo que usted escucha en las redes sociales es verdad. A veces parecen conceptos de verdad, pero no son conceptos de verdad. Hay unos conceptos que hablan los de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y también hasta los publican. Hay otros conceptos que hablan los testigos de Jehová y los publican. Hay conceptos que tiene la iglesia tradicional y la publican. Hay conceptos de la iglesia adventista y la publican. Hay conceptos de la iglesia bautista y los publican. Y no es verdad. Entonces, son falsos maestros, engañadores, pero que nos falta a nosotros entonces llegar a ser adultos para entender qué es verdad y qué no es verdad. Entonces, el verso número 18 dice, si alguien quiere hacer cosas buenas por ustedes, no hay ningún problema, pero que lo haga en todo tiempo, no solo cuando estoy con ustedes. Verso 19, oh mis hijos queridos, dice Pablo, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Desearía estar con ustedes en este momento para poderles hablarles, para hablarles en otro tono, pero estando tan lejos, no sé qué más puedo hacer para ayudarlos. El apóstol Pablo está tan preocupado y él está haciendo también una símil o una comparación diciendo, mis hijos, como Pablo ve a los Gálatas como sus hijos. Y dice, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes. Y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Un verdadero pastor no es el que visita a una familia para llevarle pan, leche, huevos y carne. Ese es el concepto errado que muchas personas tienen, que los pastores somos los que tenemos que llevar mercado a las casas. Si es posible, pues qué bueno, porque eso es una labor social. Pero ese no es el punto central. El punto central de un pastor es llevar a las ovejas a los pastos verdes, espiritualmente hablando. Tengo un compañero de trabajo que tiene un gran corazón, es un buen hombre, y ayer precisamente tenían un comedor comunitario donde llevaron a muchas personas precisamente a desayunar, a comer huevos, queso, pan, etcétera, etcétera. Ese es el concepto importante para ellos, ayudar a las personas llevando alimentos, y hasta ahí es muy importante y esa es la obra de Dios. Ese es el pan que ellos llevan. Es un pan que se va a ir a la letrina. Es un pan que no tiene vida espiritual. Es el pan que nos sirve. El verdadero pan es la palabra de Jesús. El verdadero pan es la palabra que produce vida en el espíritu. Por lo tanto, el pastor o los pastores seremos y estaremos dedicados a dar la palabra de vida en el espíritu del ser humano para que esa persona salga de las condiciones de esclavitud a la vida de plenitud que Dios quiere. Para que esa persona identifique que ya no puede ser un esclavo, sino que identifique que tiene que ser un hijo adoptivo, que Dios lo ama y que ya no puede estar sobre reglas humanas. El pastor verdadero tiene dolores de parto, y esos dolores de parto es cuando una persona no ha entendido el evangelio y usted le predica una y otra vez hasta que al fin da a luz a esa persona, hasta que al fin madura en la fe. Cuando usted le predica a una persona una y otra vez y no ha madurado en la fe, pues uno de pastor se frustra de alguna manera, aunque el convencimiento lo da solamente el Espíritu Santo,
pero nosotros los pastores damos el alimento para que esa persona salga de su condición de esclavitud y de ceguera espiritual, para que vaya a la luz admirable que es Cristo, para que salga de su niñez espiritual, de su forma infantil de pensar, y para que vaya a la madurez de la verdad. Lamentablemente muchas personas escuchan el evangelio, pero el evangelio no ha hecho efecto en sus vidas. Y entonces la palabra queda en las piedras, y las piedras ahogan esa palabra. Y las piedras son los problemas de las personas. Cuando las personas piensan más en que el dólar está subiendo y en la inflación que el mundo está viviendo, y trabajan más para supuestamente tener más dinero y tener mejor condición de vida, y no se congregan, es las personas que no han entendido el evangelio. Y uno de pastor ha dado el alimento, pero se frustra de alguna manera y siente dolor de parto por esa persona, pero no nace. Y lamentablemente al no nacer se convierte en un abortivo y se va a perder por más trabajo que haga y por más buena gente que sea, pero si no conoce a Cristo de verdad, se va a perder. Entonces Pablo está hablando de eso. Vuelvo a sentir dolor de parto por ustedes, porque ustedes ya conocían la verdad. ¿Y por qué regresaron otra vez a hacer esas ceremonias? ¿Por qué regresaron a guardar el sábado? ¿Por qué regresaron otra vez a hacer una serie de cosas que ya no tienen valor? Es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, estoy triste, estoy desanimado. Ya, ¿qué pasó con ustedes, Gálatas? Me duele en el corazón que yo les digo la verdad y ustedes ni se inmutan. Antes soy su enemigo para ustedes. Pero si alguien viene y le dice una mentira, a ellos sí le van a creer. A los judaizantes sí les vas a creer. A los adventistas sí les vas a creer. A los adventistas del séptimo día, a los testigos de Jehová, a los mormones, a los de la tradición sí les vas a creer. Pero al evangelio verdadero no le vas a creer. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y finalmente, en la segunda parte, en la tercera parte, él va a hablar entonces de los dos hijos de Abraham o de los dos pactos. Y aquí es bien importante que entendamos para concluir en esta mañana a cuál de esos dos hijos usted pertenece o a cuál de esos dos pactos usted pertenece. Cuando usted identifica uno de esos dos hijos o uno de esos dos pactos, usted realmente sabe si ha crecido, si ha madurado y si ha salido de esa edad infantil o todavía sigue en una edad o ha llegado a la madurez. Dice el verso número 21, díganme ustedes los que quieren vivir bajo la ley. Él los confronta a los Gálatas. Pablo le dice, díganme ustedes los que quieren vivir bajo la ley. ¿Saben lo que en realidad dice la ley? Verso 22. Las escrituras dicen que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de su esposa, quien había nacido libre. Verso 23. El nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios, pero el nacimiento del hijo de la libre fue la manera en que Dios cumplió su promesa. Esas dos mujeres son una ilustración de los dos pactos de Dios. La primera mujer es Agar y representa el monte Sinaí. Más claro no canta un gallo. No dice eso la palabra, lo estoy diciendo yo. Y representa al monte Sinaí, donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos. Note usted que los hizo esclavos. Y ahora Jerusalén es igual que el monte Sinaí en Arabia. La Jerusalén actual es igual que el monte Sinaí en Arabia, porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley. ¿O has visto algún judío que ya salió de la ley en Jerusalén, si todavía están viviendo bajo el concepto de la ley? Verso 26. Pero la otra mujer, Sara, representa la Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre y es nuestra madre, como dijo Isaías, más exactamente el 54. Alégrate, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz,
Ponte a gritar de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo. Note usted todo este texto. Lo que el capítulo 4, el corazón del capítulo 4 son estos versículos a partir del 21 hasta el 31, 10 versículos. Ese es el corazón del capítulo número 4. Y va a establecer dos pactos. Lo que está hablando con relación a los dos hijos de Abraham es el tipo del antitipo. Abraham es el padre de la fe y por lo tanto Agar es una esclava que representa a todo el pueblo de Israel y que también representa a todos esos religiosos legalistas que viven guardando y celebrando esas fiestas judías y no judías, adorando estrellas, los astrónomos, adorando tantas cosas, adorando cosas que a Dios no le agradan y viviendo bajo conceptos humanos de ayuno, de fuerza, de hacer para que el Señor me acepte, de vivir bajo las corrientes de este mundo, de vivir bajo esos conceptos. La ley tanto del pueblo de Israel, que está basada básicamente en esos 10 mandamientos o en el decálogo, que de alguna manera se siguen guardando, claro que sí, pero que ya no hacen un efecto para que seamos aceptados, porque Cristo fue el que dio su vida en la cruz del Calvario. Entonces Él está diciendo, ¿ustedes quieren vivir sobre la ley? Pues vivan sobre la ley, pero dice la palabra que Abraham tuvo dos esposas. Una de ellas fue Agar. Bueno, ella no fue su esposa realmente, ella era la esclava. Dios le dio, recuerde que Dios le dio la promesa a Abraham y le dijo que por él iba a venir el Cristo y en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Pero él se desesperó juntamente con Saraí y dijeron, ya estamos muy viejos, tenemos que ayudarle al Señor. Entonces la pregunta es, ¿cómo usted le ayuda a Dios para ser un buen cristiano? La pregunta es, ¿cómo usted le va a ayudar a Dios para nacer de nuevo? ¿Cómo usted le va a ayudar a Él? No podemos ayudarle. Simplemente tenemos es que obedecer. Jesús murió en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Arrepentirme, nacer de nuevo y permanecer en Él. Pare de contar. Yo no tengo que ayudarle en lo absoluto porque Él ya hizo todo en la cruz del Calvario. Entonces, de la misma manera, ¿cómo Abraham y Sara iban a ayudarle a Dios? Ese fue el gran error o el craso error de parte de ellos, porque Sara le dijo, acuéstate con la esclava. Y al acostarse con la esclava, el hijo de la promesa, pues fue después, porque ese fue el hijo de la carne. El hijo de la carne fue la relación que tuvo Abraham con Agar. De la misma manera, cumplir las leyes de la ley son leyes de la carne. Latigarse cuando usted tiene tentaciones son leyes de la carne. Tienes que nacer de nuevo. Ayunar y tener remordimiento todo el tiempo para ayudarle a Dios. Guardar un día y desechar los demás. Guardar una semana llamada Semana Santa y las demás. Dejar de comer un pescado por una semana y los demás días. Adorar una estrella, mirar su carta astral. ¿Qué sentido tiene todo eso? Adorar un dios pagano, inclinarse ante dioses humanos porque cantan bien, porque son actores, porque son lindos, porque son altos, porque ¿qué sentido tiene eso? Ninguno. No tienen valor. Nos levantamos nuestros propios ídolos, pero no estamos entendiendo que son cosas que se hacen en la carne para ganarnos el favor de algo, de alguien o de Dios. Entonces está diciendo aquí que las escrituras dicen, mire, Abraham tuvo dos hijos, uno es de la esclava y el otro es de la esposa, quien había nacido libre. El nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano, se da cuenta, un intento humano. Cada vez que usted no se congrega y busca a Dios de otra manera, eso es un intento humano. Cuando usted le da remordimiento porque no busca al Señor, eso es un intento humano.
Cuando usted no ha nacido de nuevo y usted quiere hacer cosas para Dios, eso es un intento humano que no tiene valor. Cuando usted, eso es como cuando usted tiene la mamá viva y no la invita a la mamá viva a almorzar a un restaurante, no le ayuda en la casa. Y cuando se muere, usted ahora sí quiere arreglar la casa. Y cuando se muere, ahora sí usted quiere invitar a su mamá cuando ya no está. Su mamá está muerta en un féretro, abajo de la tierra, ya está, ya es polvo. ¿Ya para qué? Y que usted va y le lleva flores a ese cementerio y dice, mamita, 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 te amo. ¿Para qué? Eso es un intento muerto, inválido, no tiene ningún valor. Es en vida que tienes que llevar a la mamá y darle flores. Es en vida que tienes que hacer la casa, limpiar la casa, aspirar, tender la cama, hacer la cocina. Es en vida. Ya muerto, ¿para qué? Echada en el sillón, echado en el sillón todo el día. ¿Para qué? Y cuando se muere la mamá, ahora sí va a querer limpiar. ¿Para qué? De la misma manera es con el Señor. Los intentos humanos que quieres hacer después simplemente son intentos humanos porque no has nacido de nuevo, porque todavía quieres guardar cosas religiosas, pero no quieres nacer de nuevo, no has madurado, no has llegado a la edad que Dios está diciendo que lleguemos, a la edad madura. Y quieres hacer cosas en la carne, vas a culto en la carne, adoras al Señor en la carne, medio diezmas y ofrendas en la carne, porque hasta te duele dar en la carne. Todo eso es en la carne. ¿Para qué? Entonces estás identificándote que eres un hijo. ¿De dónde? De la esclava. Porque no te gusta ir a culto, porque no te gusta congregarte. Eres un hijo de la esclava. Voy a culto porque me dicen, voy a culto porque me obligan, voy a culto porque ya es una tradición. Eso es un intento humano que no sirve, no tiene valor. Y por eso dice, el nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios, pero el nacimiento del hijo de la libre fue la manera en que Dios cumplió su promesa. Esas dos mujeres son una ilustración, y lo dice claramente, es una ilustración o una forma, una imagen de los dos pactos de Dios. La primera mujer, Agar, representa el monte Sinaí, se da cuenta las leyes. Y ahora Jerusalén es igual que el monte Sinaí. ¿Cómo está Jerusalén igual? ¿Cómo el pueblo, cómo los judíos van al muro de los lamentos a orar? No necesitamos ningún muro de los lamentos, porque tenemos al Señor. Usted no necesita el muro de los lamentos. Usted no necesita llevar papelitos en el muro de los lamentos. Usted no necesita escribir cosas en una cartelera. Usted necesita es hablarle directamente al Padre Eterno, a su Padre, y expresarle la verdad. Ahora bien, en el verso número 26 dice, pero la otra mujer, Sara, representa la Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre y es nuestra madre, como dice Isaías 54. Alégrate, oh mujer sin hijos, tú nunca diste a luz, tú que nunca diste a luz, ponte a gritar de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto. Saraí no tuvo hijos al comienzo, ya estaba muy vieja. Tampoco tuvo dolores de parto hasta que Dios le habló a Abraham y a Sarai y le dio la promesa. Nació ahora sí el hijo de la promesa. ¿Quién? Isaac. Y ahora dice, regocíjate, alégrate, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz, ponte a gritar de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo. ¿Cuál era la que vivía con su esposo? El pueblo de Israel, ¿no? Vivía con su esposo, pero lo rechazaron. No sabían que él era el esposo. En cambio, la que estaba desolada era ¿quién? Los gentiles, la iglesia, que no tenía hijos, pero ahora tiene muchos hijos. Ahora tenemos dolores de parto. Cada vez que nace alguien en la vida de fe, cada vez que alguien recibe a Jesucristo, entonces son dolores de parto y uno más ha nacido en el reino de los cielos. Y esa es la Jerusalén celestial, la que nace por gracia, la que nace por fe, la que toma una decisión, no porque lo obligaron, sino porque entiende que su perdón, su pecado fue perdonado
que nació del Espíritu, que no necesita hacer cosas raras, extrañas, ni dogmas raros para tener vida en su espíritu. Por eso dice, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos, o sea, la iglesia. La iglesia estaba desolada, ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo. Y el verso 28 en adelante dice, y ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa, igual que Isaac. La verdadera iglesia, los que hemos salido de todas esas cosas, dice que somos hijos. Dice claramente, ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa, igual que Isaac, pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley. Cuando una persona cristiana va a Israel, después de ser un verdadero cristiano, va a Israel y predica de Jesucristo, ¿sabe qué hacen los judíos ortodoxos cuando una persona va a Israel a predicar de Jesucristo? Los judíos ortodoxos lo persiguen, le dicen groserías y hasta lo escupen o le pegan. Los judíos ortodoxos, los que tienen la kipá, ellos van y le pegan y le escupen a alguien que predica el evangelio. Es más, aquí en Toronto hay un pastor, no recuerdo el nombre, se para en la esquina de una calle principal del centro comercial Eaton Plaza. En toda una esquina está ahí el logo gigante del almacén de ropa H&M. Y él predica allí con un grupo de personas, predicando el evangelio. Y en la otra esquina están los musulmanes. Y en la otra esquina están los judíos, y se gritan. Y llega la gente y escupen a los pastores o al pastor, hasta llaman a la policía para que deje de predicar de Jesucristo. Pero a los musulmanes no les dicen nada, pero a los a judíos ortodoxos tampoco. ¿Sabe? Porque Ismael persiguió a Isaac. La religión persigue la libertad. Qué lamentable. Cuando predicamos del evangelio verdadero somos perseguidos. Y si nosotros persiguiéramos también, pues seríamos de la ley. Pero como no estamos bajo la ley, somos la libre, seguiremos predicando la libre. Por eso está diciendo, pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley, tal como Ismael, el hijo que nació del esfuerzo humano, persiguió ¿a quién? A Isaac. La iglesia cristiana hoy es perseguida. Hoy la iglesia cristiana en el mundo es perseguida. Hoy en África, hace más de un mes y medio, 2 meses, una iglesia cristiana, los africanitos estaban celebrando el culto y llegó alguien y les disparó y los mató a todos. Fue una carnicería en medio de esa pobreza, pero en medio de ese gozo, predicando el evangelio, y los mataron a todos. El mundo que persigue, la esclava que persigue a la iglesia. Dice aquí claramente, el hijo que nació por el poder del Espíritu. Verso número 30. ¿Pero qué dicen las escrituras al respecto? Mire lo que dice. ¿Pero qué dicen las escrituras al respecto? O sea, se está refiriendo al Génesis. Echad fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la mujer esclava no compartirá la herencia del hijo de la mujer con la mujer libre. Así que, amados hermanos, no somos hijos de la mujer esclava, somos hijos de la mujer libre. ¿Qué quiere decir? O concluyendo estos 2 versículos finales, dice, ¿pero qué dicen las escrituras al respecto? Echad fuera a la esclava y a su hijo. ¿A quién tenemos que echar fuera? A la esclava, a la ley, a la religiosidad, a los conceptos humanos, a las filosofías mediocres, a las falsas profecías, a los falsos maestros, a la mentira judaica, a toda esa religión que no es verdad, a todo eso que no es verdad, a la tradición que no es verdad. No es verdad. Dice que lo saquemos por completo, que saquemos a la esclava. Que saquemos a la esclava es también esos esfuerzos humanos que nosotros hacemos por ser cristianos. Si usted está haciendo esfuerzos humanos por ser cristiano, usted es un esclavo. Si usted quiere ir a culto con un esfuerzo humano, usted es un esclavo. Tiene que ir a culto por amor. Tiene que ir a culto porque nació de nuevo. Tiene que ir a culto y lee la palabra porque usted realmente ama a Dios, porque usted realmente se identifica como hijo de Dios. Pero si usted va a culto por obligación, por amistad, por un club social, su merced está en esclavitud. Y por eso dice aquí,
Echen fuera a la esclava y a su hijo. Todo lo que tenga que ver con la ley, con la mentira, la religiosidad, hay que sacarlo. Porque el hijo de la mujer esclava no compartirá la herencia del hijo de la mujer libre. ¿Qué quiere decir eso? La mujer esclava no va a heredar la salvación. Y tampoco el pueblo de Israel va a heredar. Un pueblo de Israel, muchos se van a perder, pero también muchos se salvarán. Y se salvarán y heredarán ¿qué? La tierra, la nueva tierra y el cielo nuevo. Dice que habrá cielo nuevo y nueva tierra. Así que ellos heredarán la tierra. Pero la verdadera mujer, la verdadera iglesia, la libre, heredará ¿qué? El cielo. Por eso dice claramente, así que, amados hermanos, no somos hijos de la mujer esclava, o sea, de la ley, de las obras, sino que somos hijos de la mujer libre, o sea, de la gracia y del verdadero evangelio. La pregunta cardinal es, ¿dónde quiere estar usted? ¿O a cuál de estas dos mujeres usted pertenece? ¿A la ley o a la libre? ¿A la esclava o a la libre? ¿A la que vive sobre los conceptos de los hombres o a la que realmente ha nacido de nuevo? ¿A la que va al servicio o al culto por obligación o porque los papás le dicen o porque la amiga le dice o el esposo le dice o porque realmente usted tiene una relación con el Cristo y realmente usted ha nacido de nuevo y realmente usted ha identificado que ha dejado de ser un niño y ha llegado a la edad madura que es en Cristo? Entonces debemos identificar en esta mañana a cuál de estas dos mujeres pertenecemos o a cuál pacto de esos dos pertenecemos, a la libre o a la esclava. Que el Señor nos ayude a identificar esa verdad bíblica para que podamos seguir predicando el verdadero evangelio y vivir en victoria.